Hola a todos y bienvenidos a este podcast Educación que Transforma, un espacio donde reflexionamos sobre cómo la educación, más que un servicio, es un derecho humano fundamental. Hoy conversaremos sobre un tema que suele generar debate, pero que merece toda nuestra atención: el presupuesto destinado a la infraestructura educativa y a los sueldos de directivos, administrativos y docentes. ¿Realmente se invierte lo suficiente en educación? ¿Por qué seguimos viendo escuelas en mal estado y maestros mal pagados? De eso hablaremos hoy con un panel de especialistas que nos ayudarán a mirar el problema de frente, pero también con esperanza. Me acompañan Añelí Malca, especialista en políticas públicas; Delia Ruiz, gestora educativa; Iris Villegas, psicóloga educativa; y Karen Ruiz, economista experta en gestión pública. Bienvenidas a todas y gracias por acompañarme. Muchas gracias a ti, Juan Manuel, por la invitación. Es un placer estar aquí. Añelí, en los últimos años se han anunciado planes, programas, incluso promesas políticas sobre mejorar la educación, pero al mirar la realidad, vemos colegios deteriorados, con techos que se caen o sin servicios básicos. Desde tu perspectiva, ¿qué está pasando realmente con el presupuesto para la infraestructura educativa? Buenas noches. Mira, tienes toda la razón, Juan Manuel. Lo más grave es que ya no hablamos de casos aislados. En el Perú, más del 60% de las escuelas públicas presenta deficiencias graves. Muchas no tienen agua potable, ni electricidad, ni baños adecuados. O sea, eso quiere decir que miles de niños aprenden en condiciones que vulneran su derecho a una educación digna. El problema además no es solo de cantidad de presupuesto, sino de cómo se ejecuta. Muchas veces estos recursos se aprueban, pero se quedan congelados, ¿no?, en trámites o se devuelven por una mala gestión. Mientras tanto, los niños siguen estudiando en aulas improvisadas. Exacto. Lo vemos incluso en regiones que reciben canon a fondos adicionales, pero no logran traducir esas mejoras visibles. Delia, tú que trabajas directamente con colegios, ¿cómo se vive esto desde dentro? Se vive con mucha frustración, Juan Manuel. En muchos colegios, los directores tienen que hacer malabares con presupuestos mínimos. Por ejemplo, si se daña el techo de un aula y hay filtraciones de agua, el director debe decidir si usar el poco dinero del mantenimiento para eso o para comprar materiales pedagógicos. Entonces terminas eligiendo entre dos derechos: infraestructura o calidad de enseñanza. Y además hay una gran desigualdad. En ciudades grandes hay colegios con aulas incluso digitales, pero en zonas rurales todavía se enseña bajo árboles o con pizarras rotas. Eso es un reflejo de que no solo falta dinero, sino también una planificación justa y equitativa. Qué importante lo que mencionas, porque al final no se trata solo de invertir más, sino de invertir mejor. Iris, tú que trabajas con docentes y estudiantes, ¿cómo afecta esta situación en el lado emocional y humano de la educación? Esto afecta muchísimo, Juan Manuel. A veces no se valora lo suficiente el impacto emocional que tienen estas carencias. Imagina ser docente, llegar cada día a un aula calurosa, con pupitres viejos, con niños que se enferman por la humedad y saber que además tu sueldo no alcanza para cubrir tus propias necesidades. Eso genera estrés, agotamiento emocional y desmotivación. He conocido docentes que con todo eso dan lo mejor de sí, pero el desgaste se nota y desde los derechos humanos hay algo claro: el que el derecho al trabajo digno también incluye condiciones adecuadas, cosa que no se ve en la realidad, además de estabilidad y un salario justo. ¿Qué tal si no garantizamos eso? Entonces el sistema entero se resiste. Totalmente de acuerdo. Es duro exigir excelencia cuando las condiciones son tan desiguales. Karen, desde la economía pública, siempre se dice que no hay suficiente presupuesto, pero ¿es realmente así?
De hecho, no, Juan Manuel. En realidad el Perú sí tiene recursos, pero los distribuye mal. Actualmente destinamos cerca del 4% del PBI al sistema de educación, cuando organismos como la UNESCO recomienda que sea un 6% o incluso más. Si aumentáramos ese porcentaje gradualmente y si además aseguráramos una ejecución eficiente del gasto, podríamos transformar el sistema educativo grandemente. También hay que hablar de prioridades. Se invierte mucho en sectores de corto plazo, pero la educación tiene efectos a largo plazo y eso a veces no genera rédito político. Sin embargo, como país debemos entender que cada sol invertido en educación es una inversión en desarrollo humano. Qué importante es eso, Karen, porque al final sin educación no hay progreso ni justicia. Angeli, retomando lo que mencionabas, ¿cómo se conecta este tema con los derechos constitucionales? Mira, la Constitución peruana reconoce el derecho a la educación como un derecho fundamental y señala que el Estado debe garantizar su calidad. Pero cuando un niño estudia en una escuela sin techo o un maestro gana menos de lo que necesita para vivir, ese derecho se vuelve letra muerta. Por eso, más allá del papel, es necesario que el Estado cumpla activamente su deber de asegurar condiciones adecuadas y que los ciudadanos también tenemos el derecho y el deber de poder exigirlo. Y si me permites agregar algo, Juan Manuel, eso se nota incluso en la gestión. Hay escuelas que reciben el presupuesto tan tarde que ya no pueden ejecutar nada ese año. Eso muestra que no hay una coordinación eficiente entre el ministerio, la SUGEL y las instituciones. Muchas veces la burocracia termina siendo el principal obstáculo. Exacto, y mientras se tramitan papeles, los niños siguen en aulas inseguras. Iris, ¿cómo podemos cuidar el bienestar emocional del personal mientras se espera un cambio estructural? Juan Manuel, creo que debemos fortalecer la comunidad educativa. He visto experiencias hermosas donde padres, maestros y alumnos se organizan para pintar las aulas, sembrar árboles o reparar bancas. Eso crea sentido de pertenencia, reduce además la frustración y demuestra que la unión también es una forma de resistencia y esperanza. Por supuesto, eso no reemplaza el deber del Estado, pero también ayuda a mantener vivo el compromiso. Qué bonito lo que dices, Iris. En medio de la precariedad siempre hay esperanza. Karen, para cerrar, ¿qué reformas serían necesarias para que el presupuesto educativo sea más justo y eficiente? Bueno, hay tres principalmente. Primero, transparencia total en la ejecución presupuestal. Cada sol invertido debe poder ser rastreado públicamente. Segundo, una capacitación a los directores en gestión de recursos, ya que muchos no tienen formación financiera. Y tercero, una descentralización efectiva, es decir, que permita a cada institución decidir en qué invertir según su realidad. No todos los colegios necesitan lo mismo. Unos requieren techos nuevos, otros equipamiento tecnológico. El presupuesto debe ser flexible, pero responsable. Qué interesante. Me encanta cómo a lo largo de esta charla hemos ido viendo que el problema no es solo económico, sino humano, ético y constitucional. Nos quedamos con una idea poderosa. Invertir en educación no es un gesto, es un acto de justicia y de respeto a los derechos humanos. Cada aula reparada, cada maestro bien remunerado, cada niño que aprende en condiciones dignas es una señal de que el país avanza. Angeli, Delia, Iris, Karen, gracias por compartir sus reflexiones. Gracias a ti, Juan Manuel, que esta conversación inspire a quienes toman decisiones a mirar la educación con más humanidad. Así es, porque la educación es el motor del cambio y sin condiciones adecuadas ese motor no puede avanzar. Por supuesto, y también debemos recordar que detrás de cada escuela hay personas que sueñan, que enseñan y resisten incluso en medio de la escasez. Así es, ojalá pronto logremos que el presupuesto educativo refleje el verdadero valor que tiene formar ciudadanos libres y críticos en nuestro país.
Gracias a ustedes y gracias a quienes nos escuchan. Soy Juan Manuel y esto fue Educación que Transforma. Nos despedimos con la esperanza de un Perú donde educar sea un derecho pleno y no un privilegio.